especialmente la bienvenida a Alma Rocío Alcázar. Un gusto verte nuevamente, Alma Rocío, em, quien nos acompañará hoy como delegada de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y también a nuestros presidentes de Junta, Luz Estela Gómez, que nos acompaña hoy presencialmente acá. Yo no te estás viendo, sí, te ves un pedacito. eh, Presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Dispositivos Médicos, Ana Dolores Román, presidente de la Junta Directiva de la Cámara Farmacéutica. Está también con nosotros Sandra Palacios, presidente de la Junta de la Cámara de Gases Industriales y Medicinales, el doctor Juan Gabriel Sendales, presidente de la Cámara de Instituciones para el Cuidado de la Salud, y Juan Pablo Rueda, presidente de la Cámara de Aseguramiento. Quisimos tener esta mañana este espacio para conversar sobre el compromiso de la alta dirección con las buenas prácticas de ética empresarial. Quiero darle las gracias a Marisol Sánchez, que tuvo esta iniciativa con la Cámara de Dispositivos. Recientemente la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y de esto nos hablará en un rato el ALMA, publicó un documento sobre los riesgos de corrupción para el sector salud, enfocado particularmente en las compañías, las empresas que se dedican a la producción de tecnologías en salud. Yo le quiero dar la palabra a Alma Rocío, darte la bienvenida nuevamente, y a todos de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ana María. Para desarrollar este tema, quisiera referirme de manera muy precisa a estos 4 ejes. Alcance y metodología del estudio, riesgos de corrupción en el sector salud colombiano con foco en la adquisición de medicamentos, y algunos desafíos y oportunidades de la ética y compliance para la industria de la salud en Colombia. En esta gráfica me refiero a algunas de esas características del mercado de medicamentos y dispositivos médicos en Colombia. Un mercado de libre competencia. Los actores en el sistema intervienen en la cadena de valor de comercialización que se adquiere para la funcionalidad del sistema, operan bajo una lógica de mercado libre, en el que las compras de los medicamentos y las tecnologías las realizan directamente los actores que intervienen en él. Si bien el modelo puede ser exitoso bajo la concepción de este mercado abierto, en opinión de algunos expertos, cuando se trata de compras para poblaciones rurales dispersas con escasa infraestructura en salud y reducidas capacidades técnicas, ello afecta de manera importante la posibilidad de participar competitivamente. Es importante en el ejercicio de los roles de los actores del sistema que sigamos considerando esa reflexión de fondo de cómo se integra la integridad en el camino de la toma de decisiones de las cadenas de comercialización a la hora de poner en el mercado las tecnologías de la salud. Me voy a referir a algunos riesgos de integridad particulares en la adquisición de medicamentos y dispositivos médicos. Aquí quiero referirme brevemente a temas que ustedes conocen a fondo, como puede ser el tema de la demanda inducida sobre medicamentos nuevos y sustitutos. En Colombia se ha venido implementando una política de regulación de precios basada en referenciación internacional, con reducciones promedio de hasta 42% en los precios de los productos regulados. Un efecto no deseado en su aplicación puede ser el aumento del gasto que se logra a través de la presión del consumo de sustitutos. En el proceso de regulación de precios de medicamentos existe el riesgo de violación de los topes máximos y otros riesgos relacionados con mordidas en los procesos de introducción de nuevos medicamentos al mercado, posibles temas de captura del proceso regulatorio. Sobre el lobby de la industria farmacéutica y proveedores de tecnologías de la salud, aquí es importante aclarar que la actividad de lobby per se no tiene una connotación negativa. De hecho, se encuentra regulada en muchos países. Sin embargo, la posibilidad de abusos de poder e influencia indebida puede terminar materializándose en irregularidades como el tráfico de influencias, conflictos de interés con puertas giratorias, sobornos en dinero o en especie. En los temas de investigación y patentes coexiste un riesgo de opacidad reiterado en la medida en que nadie sabe con certeza cuánto dinero invierten los laboratorios en investigación y desarrollo en el mundo. El tema de sobreprecios en medicamentos, insumos y procedimientos llama la atención porque muchas veces la falta de transparencia en los precios reales, toda vez que el mercado institucional es muy grande en Colombia y la lógica del mercado libre hace que subsista aún mucha información oculta para el mercado. Ahora bien, de manera breve me quiero referir en los siguientes slides sobre riesgos, sobre riesgos concretos que pueden materializarse en las interacciones de la industria farmacéutica y dispositivos médicos con actores del sistema
los cuales afectan la autonomía, por ejemplo, en la prescripción de medicamentos o el consumo racional de los mismos. Afecta también la transparencia en el uso y compra de tecnologías de la salud. Me refiero a aspectos amplios como los riesgos que se asumen desde la industria con los reguladores. Aquí es importante acotar como la gran interconexión de la industria y el gobierno durante todo el ciclo de vida de los productos de suministro y en particular de los medicamentos antes y después de las pruebas clínicas, disposiciones sobre precios, manejos de patentes, pues puede conducir al pago de sobornos y prácticas de corrupción. Riesgos asociados a los procesos de compras. La obtención de medicamentos con financiación pública es particularmente susceptible a esta corrupción debido a los grandes volúmenes y a los contratos muy lucrativos que pueden moverse en torno a ella. Los sobornos pueden ser pagados de diferentes formas, como contribuciones políticas, contribuciones caritativas, patrocinios, regalos, riesgos en interacciones con profesionales de la salud, referidos muchas veces a ofertas o entregas de beneficios cuya intención sea influir de manera indebida en las prácticas de prescripción de los profesionales de salud. Puede incluir aspectos como el patrocinio de simposios, de conferencias, de eventos. El uso de muestras médicas, muchas veces estas que solo deben ser entregadas para propósitos legítimos, en cantidades moderadas y razonables, con indicaciones apropiadas para su uso y almacenamiento, muchas veces pueden ser usadas como pago de servicios o como compensación por tratamientos pasados o futuros. El apoyo a la educación médica es un tema, digamos, estructural en las relaciones de las industrias y los profesionales de la salud. Las donaciones, becas u otras formas de apoyo financiero a los profesionales pues constituyen otro ámbito de riesgo toda vez que se otorgan a veces a cambio de la prescripción de medicamentos o la recomendación de una tecnología de la salud. Asimismo, los riesgos en las relaciones con pacientes y organizaciones de pacientes son de particular atención y de hecho estos capítulos muchas veces están incluidos en los códigos de ética de la industria. Miremos ahora el tema de los desafíos y oportunidades en ética y cumplimiento para la industria de la salud en Colombia. Importante promover entonces la transparencia en las relaciones entre la industria y los profesionales de la salud y el ejercicio de la autonomía médica sustentado en la probidad y la integridad profesional. Esto, por supuesto, cobija medidas para farmacéuticos, para los médicos con monitoreo a patrones de prescripción, medidas para pacientes con campañas permanentes de información independiente y la necesidad de adoptar altos estándares de manejo de conflictos de interés y puertas giratorias. Importante la promoción de esa transparencia en la toma de decisiones basada en la evidencia internacional, como por ejemplo contar con precios de referenciación internacional y acudir al mecanismo de negociaciones centralizadas de precios. Qué importante fortalecer el rol del INVIMA y el de la Superintendencia Nacional de Salud en los sistemas de inspección, vigilancia y control. Se requieren también mejores sistemas de información y mejores controles para mermar la simetría de la información y encender alarmas oportunas, así como ayudar a nivelar las condiciones entre competidores para crear condiciones de mercado justas y transparentes. De otra parte, el nombramiento de directivos idóneos independientes y la institución de comités interinstitucionales para asegurar lineamientos de gestión frente a las posibles presiones del lobby. Hay oportunidades y desafíos referidas a procesos de contratación en el sistema electrónico de compras públicas. Se trata de mejorar la apertura de datos con innovaciones tecnológicas para dar mayor transparencia a los procesos con proveedores de la cadena de valor. A nivel internacional es conocido por ustedes que tanto la industria farmacéutica como la de dispositivos médicos ha venido trabajando en iniciativas de autorregulación. El código, por ejemplo, de IFMA, el código de EFPIA en Europa, el MedTech de Europa para dispositivos médicos y ADVAMED a nivel de América Latina, el código de ética de la Cámara de Dispositivos Médicos y el código de ética de AFIDRO. Todos estos que son susceptibles a permanente actualización y el reto permanente de que sus estructuras de cumplimiento den cuenta de la aplicación efectiva de sus estándares. La responsabilidad ética en sus relaciones es muy grande, pues se debe garantizar que las decisiones derivadas de sus interacciones y que sus transacciones comerciales se basen, uno, en el beneficio del paciente, dos, que aporten a la sostenibilidad del sistema de salud y tres, que no se basen en intereses particulares. Quiero entonces culminar diciendo que los retos para el sector salud, farmacéutico y de tecnologías, insumos para salud son enormes hacia la construcción de integridad. Gracias, Alma Rocío. Creo que interesante el abordaje de lo que supone para toda la cadena del sector salud. Pero yo sí quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, y voy a empezar con la más aplicada presente aquí, la querida Luz Estela.
Que nos cuente desde su sector, en el caso de ustedes, dispositivos médicos, cuáles son esos retos que identifican alrededor de las buenas prácticas empresariales y cómo particularmente el sector de dispositivos médicos en esta Cámara ha pensado trabajar para reducir los riesgos de corrupción y todas las amenazas que hay alrededor de la transparencia, y así nos vamos a dar la vuelta en todos los sectores. Luz Estela, adelante. Bueno, muy buenos días para todos. El reto más importante del sector de dispositivos médicos es elevar los estándares de cumplimiento de los códigos de ética. El sector de dispositivos médicos es un sector diverso por la gran variedad de dispositivos que ofrece, pero también por el tejido empresarial. Es fundamental que todos tengamos un mínimo de cumplimiento de los estándares éticos. Pensamos que los líderes de la organización tienen un rol protagónico en la formulación de las buenas prácticas empresariales, del fortalecimiento de la cultura corporativa, que promuevan valores como la transparencia y la integridad. Realmente el llamado a la acción es muy importante. Queremos que cada vez más líderes se vinculen con este propósito. La apuesta desde el sector empresarial en la construcción de país es lograr que la cultura de transparencia empresarial irradie todos los ámbitos de la sociedad. De esta manera es indispensable que la declaratoria de todas las organizaciones es cero tolerancia a la corrupción. Se debe sobrepasar del discurso y llevarse a la práctica con un liderazgo claro y visible. En este sentido, pensamos que es fundamental la coherencia entre lo que suscribimos y nuestro comportamiento en el mercado. Muy bien, Luz Estela. Quiero entonces preguntarle a Ana Dolores. Bueno, Ana María, pues lo primero que tengo que decir es justamente lo que finalizó Luz hace un momento. El tema es la cero tolerancia. Y creo que a eso me llama mucho la atención porque nosotros como industria farmacéutica, la cual representamos 78 laboratorios nacionales, multinacionales, nosotros tenemos un compromiso y es el compromiso por la vida de los pacientes. Ese compromiso implica tener operaciones enmarcadas con la ética, transparencia, responsabilidad y cumplimiento de la ley con un alto nivel de profesionalismo. Tú bien lo dijiste que nosotros buscamos un equipo de trabajo y de hecho el ejemplo fundamental es el Código de Ética y Transparencia que firmamos con la industria y Andy, ¿no? Eso se suscribió en el 2016 con los 78 afiliados de la asociación y buscamos promover el mejor desempeño con altísimos estándares de cumplimiento normativo, fortalecer la confianza, tener principios de transparencia, tener principios de ética, evitar cualquier tema de abuso de poder o de códigos relacionados a manejo de influencia. Eso está totalmente enmarcado. Lo que hace un proceso normativo que busca la confianza de todos los grupos de interés del sector salud. También importante mencionar que en el 2018 nosotros suscribimos el Pacto de Transparencia e Integridad entre 90 entidades, incluyendo el Ministerio de Salud y Protección Social, la Asociación de Industria Farmacéutica el local nacional, ASINFAR, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, AFIDRO, y por supuesto nosotros como Andy. Y esto es porque estamos convencidos plenamente del abordaje y lucha contra la corrupción, preservar la integridad, la seguridad del paciente y fortalecer la autonomía médica, mostrando con transparencia, integridad y trazabilidad nuestras interacciones con los profesionales de la salud, generando educación en un marco de mejoramiento continuo fomentando la transparencia. Yo quiero ser enfática que esa es nuestra misión y por eso lo hemos demostrado en todos los códigos que hemos firmado y que los hacemos y los seguimos de una manera fundamentada en todas las personas que manejamos la industria de medicamentos en el país. Muchas gracias, Ana María. Nuestro reto pues es continuar trabajando desde el gremio en una agenda que fortalezca las buenas prácticas, ¿sí? Porque pues el manejo de cilindros básicamente desde la Cámara de Gases requiere, además de todo el tema de ética y de integridad, pues obviamente también el buen proceder o el buen manejo de buenas prácticas, y que vemos que en el desarrollo de la actividad pues a veces nos encontramos con procesos bastante complicados, donde pues hay un mercado un poco difícil de manejar y que por más que tratamos de involucrar y de tener a todos, no es fácil solucionar los procesos. De ahí que decidimos hacer una matriz de riesgo que abarque las dos vertientes, que es muy importante, y obviamente pues en esta matriz de riesgo poder tener pues ya un código de ética conjunto, ¿sí? Que nos permita socializar e involucrar a todos los interesados, entonces que lleguemos a los empleados, a los clientes, a los accionistas, a los socios comerciales y a la comunidad en general, y no que se quede solamente al interior de la compañía, sino que lo socialicemos un poco más. Como sector tenemos un desafío y es básicamente pues el buen uso y el manejo de cilindros y de concentradores de oxígeno,
y por eso la Cámara ha trabajado en un protocolo de llenado de cilindros propios para evitar el usufructo de activos desde otro mercado, desde otra línea. Básicamente lo que queremos desde el sector de gases es que con esta matriz de riesgos que estamos construyendo, poder abarcar y tener un poco más claro realmente dónde están los focos y poder atacarlos. Eso es como lo que estamos trabajando desde el sector de la Cámara de Gases. Quiero preguntarle a Juan Gabriel Sendales cómo particularmente ustedes, por supuesto desde la institución que tú lideras, pero en general desde el sector de las instituciones, ¿dónde ven ustedes esos retos y cómo abordarlos correctamente? Gracias, Ana María, y un saludo a todos los panelistas y al foro. Yo creo que lo primero es reforzar mucho lo que ya nos han dicho la presentación inicial y los panelistas, y es la definición de integridad. Yo creo que integridad es coherencia y valores, y esas dos mezcla, digamos, o suma de principios debe estar presente, digamos, en todas las interacciones. Coherencia se refiere más como a esas cosas que decimos y que hacemos, y obviamente pues los valores tienen que estar ahí, no solamente valores personales, sino también corporativos, que creo que es lo relevante acá. Hay un reto muy importante que es evidente y lo hemos comentado en otros espacios, y es esa generación de confianza, un reto grande para poder tener mucha mejor integridad. Yo creo que algo que nosotros hacemos permanentemente es identificar, digamos, esas oportunidades que podemos llegar a tener para poder desplegar en todas las áreas de nuestra institución esas identificaciones, digamos, de problemas y de gestión que podemos llevar a cabo. Yo creo que ese es como el tema. Nos enfocamos mucho en cultura y nos enfocamos mucho en transparencia e integridad en todas las prácticas que hacemos y la forma como nos relacionamos. Gracias, Juan Gabriel. Y quiero tocar el tema también con Juan Pablo, desde el aseguramiento. La misma pregunta. ¿Cómo blindarse? Gracias, Ana María. Me pregunto por qué me dejas de último, porque al final comparto pues un poco lo que han mencionado en el sentido de la necesidad de ser coherentes con los valores que enunciamos. Yo creo que nosotros necesitamos más visibilidad en muchos sentidos, ¿sí? Tal vez visibilidad importante y compleja en términos de precios y de costos de transacción por toda la cadena. Es una cosa muy importante que hoy cuesta un poco de trabajo conocer y entender, y aunque eso implica renuncias para muchos actores, yo creo que debería haber alguna forma de conocimiento general que permita que entendamos por lo menos unos límites sobre cómo se transan muchos de estos bienes. Digamos, me refiero en concreto a tecnologías y medicamentos, pero también una visibilidad muy importante, creo yo, en términos de prescriptores, ¿sí? Alma Rocío hizo un movimiento muy interesante sobre toda esta cadena, y yo creo que más allá también de los precios, acá hay unos temas relacionados con frecuencias y con todo aquello, y me disculpa que toque temas que no son tan cómodos, con todo aquello de los incentivos y del lobby y de tratar de modificar usos y prácticas de los prescriptores para maximizar, pues, digamos, el uso de una tecnología particular. Yo creo que hay falta de visibilidad, como también creo que es muy importante que Colombia avance mucho más rápido en empezar a construir un sistema que nos permita medir los resultados realmente del uso de ciertas tecnologías y los resultados del uso de la innovación. Yo creo que esa visibilidad en precios, esa visibilidad en comportamientos de prescriptores y esa visibilidad en resultados realmente que benefician, pues, digamos, a la persona final, que es el ciudadano. Otra cosa, Ana María, que creo que es relevante y que es un reto que tenemos, es cómo alinear realmente los objetivos de todos los actores. Alma Rocío nos movía, insisto, por esa cadena grande, y cada actor tiene unos objetivos. El paciente tiene un objetivo y unas expectativas propias frente a su situación de salud, pero el médico puede tener unas que pueden estar matizadas en el usuario, pero también matizadas en intereses personales. Las asociaciones de pacientes, los operadores logísticos, hay muchos que no solamente tienen que ver con el productor o con el comercializador inicial de la tecnología, sino hay muchos actores más en la cadena que realmente tienen intereses particulares. Yo creo que un reto muy grande es alinear esos intereses, y yo creo, Ana María, que para alinearlos hay que pensar en algo que me parece que el sistema lo necesita, lo ha necesitado siempre, pero lo necesita mucho más hoy en medio de la coyuntura que estamos viviendo, y es un tema de pedagogía. Voy a brincar, Ana Dolores, en el tema que me parece súper interesante, que es el tema de la articulación público-privada. ¿Dónde encuentras tú que se pueden llevar a cabo iniciativas
entre los dos para la promoción de buenas prácticas empresariales. A ver, yo creo que está muy interesante esta conversación y yo creo que voy a empezar con la importancia del abordaje multidisciplinario. Entonces, creo que aquí, mientras más inclusivos somos, generando conversaciones y diálogos abiertos entre diversas áreas, entre diversos expertos para acercar perspectivas, por ejemplo, apoyar en esas redes de información que tú mencionas, para construir consensos en salud entre los diferentes actores y para tratar de minimizar esas percepciones, sino enfocarnos mucho más en realidades con un trabajo multidisciplinario, creo que es la parte más que puede generar un valor agregado muy interesante. Esa articulación definitivamente necesita una escucha de los diferentes puntos de vista, de las diferentes perspectivas, más que generar eso, es ese diálogo constructivo que puede generar una interlocución de diferentes perspectivas y opiniones. Yo creo que ahí va a ser muy interesante. Entonces, por ejemplo, sentarse todos los que estamos aquí con esa visión que tenemos enfocada al paciente que hablábamos en un principio y tratar de entender esa visibilidad de oportunidad versus todo el proceso de la cadena, implica una necesidad pública-privada de abrirse a las dinámicas de diálogo. Entonces, creo que esos puntos de generar a expertos, con consensos del manejo público-privado, va a ayudar a generar algo muy importante, que es la confianza en el sector salud, que creo que es algo que hay que seguir fortaleciendo, seguir trabajando en cuanto a la legitimidad de las actividades, la legitimidad de la integridad y la transparencia de todas las acciones que hacemos. Entonces, creo que ahí es fundamental que sigamos comprometidos con los códigos de ética, de integridad, de transparencia que hemos firmado, para que esa sea una disposición para participar en cualquier alianza público-privada. Gracias, Anita, y empato con Luz Estela porque a ti quería preguntarte, ¿cuál crees que es el papel que tienen las asociaciones gremiales, en este caso, pues nosotros, que reunimos a más del 40% del sector salud, para conseguir esa transformación cultural? Finalmente, lo que nos está diciendo Ana es cómo realmente permeamos esos principios de transparencia, de ética, de buenas prácticas en todo el quehacer empresarial. ¿Qué debemos hacer nosotros como gremios? Bueno, creo que como gremio debemos promover la acción colectiva, es decir, el trabajo colaborativo entre los asociados, las autoridades locales, departamentales, municipales y nacionales, para que cada quien aporte su conocimiento, su experiencia, sus recursos, con el fin de poder consolidar una cultura de buenas prácticas empresariales. Nuestra Cámara tiene un código de ética y fundamentalmente es el resultado de este trabajo colectivo con los entes en estas diferentes instancias. Digamos que en el caso concreto de la Cámara de Dispositivos Médicos, nosotros hacemos parte de la Coalición Interamericana de Ética Empresarial. Obviamente esto va desde Canadá hasta Brasil. Y nos hemos fijado los siguientes objetivos: mantener un código de ética alineado con los avances de las demás asociaciones de tecnología médica en el mundo, suscribir el compromiso de adherencia al código de ética para todos los afiliados, y para los nuevos es requisito sine qua non suscribir ese compromiso antes del ingreso, es requisito fundamental. Tenemos un micrositio, la Cámara lo ha creado con el fin de que se puedan hacer unas autocertificaciones a través de una revisión permanente, se hace el examen y cada empresa o cada empleado se puede certificar. La Cámara realizó un mapa de riesgo contra la integridad del sector que ha servido de insumo muy importante ante las exigencias de la Superintendencia de Sociedades, y también ha orientado a las compañías en cómo evaluar algunos riesgos específicos de nuestra actividad. Bueno, nosotros consideramos muy importante visibilizar aquellas empresas que tienen un mejor compromiso en buenas prácticas empresariales, fundamentalmente con el ánimo de que más empresas, bien sean afiliadas o no, también lo hagan. Es fundamental contar con las mediciones de indicadores sobre transparencia y ética empresarial, socializarlas con el claro compromiso de monitorear y revisar estas acciones y mantener vivas las iniciativas. Por último, promocionar buenas prácticas empresariales identificadas a nivel nacional e internacional. Gracias, Luz Estela. Y complemento esa visión con la de Sandra. ¿Cómo ves tú que al interior de tu empresa, qué se puede hacer, a quién le corresponde promover esas buenas prácticas en cada corporación? Gracias, Ana María. Mira, pues primero, pues la promoción de transparencia no solo implica cumplir con la normatividad establecida,
sino que requiere realmente el fortalecimiento constante de una cultura organizacional. Aquí hay un tema de cultura que no es fácil, ¿cierto? Y que es supremamente importante, que los valores adoptados de transparencia y de ética al interior de la compañía y en los códigos de ética y demás, pues realmente trasciendan y de alguna forma, pues, como lo decíamos inicialmente, pues que estén involucrados todos los actores, que no dependa solamente de la gerencia o de la cabeza o de la junta directiva o de los entes de control que conformen parte de la compañía, sino que realmente se vuelva como una cosa natural, una cosa del día a día, que la ética y la transparencia y todos los buenos procederes lo tengamos claro, como que se vuelva habitual. Cero tolerancia de las prácticas corruptas, ¿sí? Hay que dejarlo claro, la cero tolerancia, lo que esto implica, ¿sí? Y que muchas personas o partes de los equipos creen que en algún momento eso puede generar una ganancia inmediata, pero realmente a futuro lo que puede generar es la trascendencia en situaciones legales, reputacionales y demás, ¿cierto? Y ir cambiando el chip del tema de cero tolerancia de las malas prácticas. Pues contar con procedimientos claros donde los empleados conozcan realmente qué hacer, ¿sí? Respecto a situaciones que se puedan presentar. Es importante que no se quede los códigos de ética y todo lo que planteemos en transparencia, en ética, en buenas prácticas, en el papel, que no se quede solamente en un buen documento, sino que realmente se vuelva parte casi que de las capacitaciones, del día a día, del proceder, y que realmente se vuelva absolutamente habitual. Y finalmente creo que pues todas las compañías o las cámaras o las entidades pues deben contar con un canal de denuncia seguro y bien monitoreado respecto al tema de corrupción. Vuelvo con Juan Pablo. ¿O qué estrategias podemos implementar para que realmente haya una integración correcta entre esos diferentes órganos que están gestionando el riesgo en la prestación y en la atención de los pacientes? A ver, yo pienso que hay algo, estaba pensando ahorita, Ana María, en las sutilezas. ¿Y a qué me refiero con esto? A que a veces es muy evidente la corrupción cuando se compran cosas a precios que están muy por encima, o cuando se compran cosas que realmente no se compran. O sea, hay formas muy visibles de mal uso de los recursos, pero hay otras, y en ello me devuelvo a lo que mencionaba el Rocío, que terminan siendo sutilezas en un proceso muy complejo de satisfacer una necesidad de un usuario para alguna condición de salud. Y por ello, digamos, hay temas en la práctica médica que se puede inclinar o no hacia algún sitio, tal vez motivados o no por un incentivo particular, o hay temas en las relaciones comerciales entre un operador logístico y un comercializador de alguna tecnología que pueden tener elementos en la contratación de descuentos, de cosas de este tipo, que son muy sutiles, que no son muy visibles, pero que al final terminan un poco haciendo aquello que no queremos, y es motivar un poco el interés o motivar un poco la decisión en un sentido que no vaya dirigido claramente en el beneficio del paciente o del usuario final. Yo creo que, uno, hay que hablar sobre ello. Y detrás de ello a mí me parece que es muy importante también hacer visible no solo la información, sino hacer visible las prácticas, ¿sí? Las buenas prácticas y solo las prácticas, porque yo creo que con el ojo un poco preparado de muchos de nosotros podemos encontrar como algo que nos parecía natural y normal en una relación entre un asegurador y un prestador, o entre un prestador y un proveedor, cómo pueden haber, se pueden construir incentivos que no queremos, y yo creo que al visibilizar cómo es que funciona la cadena y esas zonas que a veces son un poco oscuras, ponerlas sobre la mesa, podemos realmente lograr alinear la intención y los objetivos empresariales con los objetivos del sistema. Entonces yo creo que esto pasa por un diálogo abierto donde ponemos sobre la mesa estos temas, y tal vez empezamos, Ana María, a encontrar nuevas formas de vulnerar la integridad. Y una cosa final es que a mí me parece que, y lo mencionó también Alma Rocío, que esa función de inspección vigilante tenemos que apropiarlo nosotros gremialmente. Porque o también las sociedades científicas, por ejemplo, porque yo creo que esa función de inspección de control, tal vez no enunciada de esa manera, pero sí esa capacidad de mirarnos y entender cómo de pronto alguien en la cadena requiere de algún consejo o de alguna restricción formal. Y creo que las instancias gremiales o las instancias colegiadas como las sociedades científicas debieran tener en mente no solo los riesgos que implican el comportamiento de nuestros actores o nuestros afiliados, sino también cómo tenemos la responsabilidad gremial o a través de sociedades o de cuerpos colegiados de señalar dónde hay un riesgo o dónde hay realmente una práctica que debiera modificarse. Y creo que es responsabilidad nuestra apropiar eso, y yo creo que, como lo sabes, pienso que desde Andy tenemos un lugar de excepción que integra los elementos más importantes de la cadena para trabajar en ello.
quiero volver con Juan Gabriel es cuáles son esos principios que deben regir, que deben estar presentes en la actuación de todos los actores en el sector salud en materia de ética empresarial. Sí. Yo creo que la ética empresarial, como ya lo han dicho los panelistas, depende más de cómo hago las cosas, del qué es lo que estoy haciendo. Yo creo que esa distinción entre el comportamiento correcto y el incorrecto y más esos valores es lo que al final me debe cuestionar, y debe poner de relieve esos fallos éticos que se puedan llegar a presentar. Yo creo que esos antídotos que tú dices, los principios rectores, debería ser uno, pues, digamos la autorregulación. Yo creo que coincido con lo que ya dijeron también, y lo mencionó Juan Pablo ahora y Ana Dolores, el tema de autorregulación es fundamental. O sea, yo no debo tener un comité de ética o el de compliance al lado para no hacer bien lo que tenga que hacer. Entonces creo que ese es uno principal. Lo otro es siempre buscar esa excelencia, digamos, profesional, en personas, las que nos rodean, las que están trabajando con nosotros, creo que es fundamental. Creo que es importantísimo también tomar buenas decisiones, pero estudiando bien los problemas. Creo que uno de los temas, digamos, que tiene que ver con estos fallos éticos es, no es qué decisión tomé, sino al revés. ¿Cuál fue la situación que me llevó o que me acorraló de cierta manera para tomar esa decisión? Y creo que hay una cantidad de herramientas hoy que nos pueden servir para analizar bien esos problemas a los que nos estamos enfrentando. Creo que los códigos de ética nunca sobran. Es bueno tenerlos a la mano, es bueno tener esas frases. Cuando uno va, por ejemplo, a algunos laboratorios farmacéuticos donde hay frases que tienen que ver con ética y que eso al final le sirve a uno. No es la solución definitiva, coincido con eso, pero ayuda a por lo menos tener un panorama. En esta dimensión de la ética empresarial, y a título de conclusión, hay como tres grandes dimensiones. Entonces creo que hay una primera dimensión empresarial, hay una segunda dimensión gremial, que es la que nos ocupa el día de hoy, y ahí creo que hay muchos elementos. Han hablado de la necesidad de elevar la vara a través de los códigos de ética. Definitivamente los códigos de ética pues son de cierta manera pactos que están allí, que hacen parte del hacerse parte de una organización como estas, que finalmente, pues, y lo hablábamos alguna vez en la Cámara Farmacéutica, no son solamente declaraciones de principios, tienen y es necesario que se constituyan realmente en principios de actuar con dientes, con mecanismos para hacer exigible el cumplimiento y con sanciones. Y en eso, pues obviamente hay diferentes tipos de códigos. Nosotros hemos visto alrededor de la práctica internacional que hay unos, pues que realmente lo que más le duele a las entidades es el riesgo reputacional más que una sanción económica, por ejemplo. Entonces, la publicación de las sanciones, el hacer visible el que no se va a aceptar ningún acto por fuera de lo que está allí prescrito en esos códigos, creo que se hace de la esencia. La pedagogía que nosotros como gremio y como actores podemos trabajar permanentemente alrededor de qué son las buenas prácticas, la generación de la confianza entre los actores y la distinción de eso que Juan Pablo llamaba las sutilezas, que es cómo nos encontramos como actores del sistema e identificamos cuáles son esos layers, esas capas de la corrupción que no son más ni menos graves unas que otras. Y la tercera gran dimensión de toda esta conversación pues tiene que ver con la correcta articulación entre lo público y lo privado. Creo que finalmente aquí hay unos actores que tienen un objetivo principal. Ese objetivo principal pues es prestar un servicio de salud alrededor de un paciente. Un paciente al que se le entregue un servicio de calidad, un servicio seguro. Entonces, alrededor de esa construcción, ¿cómo nos relacionamos con lo público en la política, en la regulación? Y exigimos también, y ahí retomo nuevamente algo que dijo Juan Pablo, la necesidad de transparentar las relaciones y contar con sistemas de información que finalmente nos visibilicen toda esa cadena. Sí. Juan Gabriel. Está silenciado. Hay un tema que funciona bastante bien, que lo estaba pensando ahora, que lo hablamos la última vez, y es esa pausa ética. Yo creo que no sobra que nosotros hagamos esa pausa en todas las decisiones que estamos tomando, y es una pausa ética que tiene 4 preguntas muy sencillas. La primera es saber si eso es legal o no es legal. La segunda es si eso es justo o no es justo. La tercera es si se lo puedo explicar a la familia o a los amigos. Y la cuarta es cómo se vería eso en el periódico. Qué bueno, Juan Gabriel. Creo que esa es como esa es la gran pregunta. Y alrededor de esas 4 reflexiones que tú dejas, creo que podríamos inclusive trabajar de forma pedagógica para volver eso un mensaje constante al interior de las organizaciones. Para cerrar, yo creo que hay un reto muy importante porque, bueno, la denuncia se la hace, pero es importante
devolver la confianza en los centros de control, ¿sí? Porque usted hace una denuncia, puede ser al interior de su organización o puede ser a los entes de control. Entonces, ¿cómo garantizar que esa denuncia que usted hace sea realmente efectiva y que tenga consecuencias? Porque creo que es la gran brecha que hoy tenemos. Usted hace denuncias, pero no hay consecuencias. Y hay otra cosa que es muy importante, que creo que todo el tema de la transparencia y todo el tema de las buenas prácticas deben quedar como inmersos en el ADN de cada uno de los funcionarios que trabajan en las organizaciones. Creo que ese es el reto que tenemos como organización, fortalecer la cultura empresarial, fortalecer los valores, como había dicho anteriormente, todo lo que tiene que ver con integridad y con la transparencia. Así que vamos a ser cumplidos con la hora, son las 10:50. Les doy de nuevo las gracias y quiero darle la palabra a Marisol para un anuncio parroquial de cierre. Bueno, muchas gracias, Ana María. Ya para cerrar, queremos invitarlos a que hagan parte de los procesos de autocertificación, divulgación que tenemos en el Código de Ética de la Cámara de Dispositivos Médicos e Insumos para la Salud. En el código QR que ustedes ven en pantalla pueden acceder al micrositio en el que se ha diseñado también un tutorial para los procesos de autocertificación. Hay una revisión del código, un examen y finalmente se genera la certificación del código. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y un feliz día. Nos vemos pronto. Gracias, hasta luego a todos. Dale un abrazo a todos. Gracias. Gracias, chao.